Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana vamos a ampliar el comentario número 69 en nuestro blog sobre los mensajes de Isaías en torno a la conciencia mesiánica en la profecía judía. Iniciamos el comentario en el blog diciendo que en el capítulo 44 de sus mensajes y especificamos versículos del 1 al 20, el profeta Isaías cita al Creador dándonos más recordatorios y advertencias contra la idolatría como la causa principal de los fracasos en la conciencia humana. De allí la inevitable separación de sus caminos y atributos que constituyen nuestra conexión permanente con Él. En este contexto entendemos que somos sus servidores porque servimos a un propósito en su creación. O sea, la idea de este preámbulo para abordar el capítulo 44 del profeta. Hemos dicho que en la Torá y en la Biblia hebrea en general, el Tanaj, se repite incesantemente. Perdimos la cuenta de las advertencias que nos hace el Creador en torno contra la idolatría. Hemos visto que en los 10 mandamientos, el segundo mandamiento es: no tendrás otros ídolos, ni imágenes talladas, ni otros dioses aparte de mí. Entonces, debemos reflexionar en por qué ese segundo mandamiento. O sea, el primer mandamiento es: Hashem es el Creador, que nos sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Segundo, no tendrás otros dioses además de mí, dice Hakadosh Baruj Hu. Entonces, algo tiene que tener el mensaje de no tener otros dioses además del Creador. Entonces, ¿cuáles son los otros dioses? Tenemos que insistir, y probablemente lo vamos a seguir diciendo en este comentario escrito, que los ídolos y los falsos dioses nos los imaginamos nosotros, no los creamos. O sea, nosotros sabemos que no hay dioses allá afuera, ¿no? Gigante flotando en las nubes. Ay, mira, ese es un dios. Sabemos que las fuerzas de la naturaleza no son dioses, son lo que son, fuerzas de la naturaleza: el viento, la lluvia, el sol, la luna. En fin, cuando decimos fuerza, pues tienen un poder sobre la vida, o sea, sustentan la vida. No podemos vivir sin el sol, no podemos vivir sin la luna. No podemos vivir sin el aire, no podemos vivir sin el agua. Pero eso no los hace dioses. Que lógicamente en culturas primitivas eran dioses. ¿Por qué? Porque sustentan la vida. Entonces el principal instinto, impulso que tiene el ser humano es el impulso de supervivencia. Aferrarse a la vida. Entonces, ¿qué pasa? La vida depende de estos elementos. Entonces da la impresión de que estos elementos rigen sobre nosotros. Nosotros dependemos de ellos. Se pueden entender que son como nuestros dioses, pero no lo son. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra atención en estas fuerzas externas a nosotros que consideramos tienen poder sobre nosotros, estamos haciendo idolatría. Ahora, hay otro tipo de idolatría que es de la cual nos referimos aún más en nuestro blog, que es la idolatría que nos inventamos nosotros. Ya no estamos hablando del sol, de la luna, de la lluvia, no. Estamos hablando fantasías e ilusiones de ego a las que le damos poder. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de posición social, influencia, poder sobre los demás, prestigio, honor. Sociedad de consumo, o sea, consumir, tener, por tener. Y nada de lo que tengamos nos lo vamos a llevar cuando nos muramos. Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a servir esos ídolos. O
sea, vivimos para pagar esto, esto y esto y esto. Ahora ustedes dirán, bueno, pero es que de todos modos hay que pagar la casa, hay que pagar No estamos hablando de eso. Estamos hablando de aquello que es innecesario en nuestra conciencia. Estamos hablando de adicciones, estamos hablando de obsesiones, estamos hablando de apegos a los cuales servimos. O sea, somos esclavos de ellos. O sea que lo que estamos hablando acá va más allá de la cuestión básica de qué es lo que necesita, las necesidades básicas que tenemos como individuos. Entonces, el creador nos está diciendo, tengan mucho cuidado con las necesidades y las dependencias que ustedes se crean a ustedes mismos. Que se pueden volver sus ídolos, sus dioses. Esto sin mencionar condiciones, rasgos y tendencias negativas en la conciencia. Estamos hablando de lujuria, indiferencia, arrogancia, codicia. Se vuelven nuestros ídolos. Codiciamos, 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 envidiamos, envidiamos. Eso es como un mantra, ¿no? Y nos creemos mejores que todo el mundo. Es otro Dios. Bien. Entonces inmediatamente citamos al profeta ya versículos 21 y 22 de este capítulo 44, diciendo, nuevamente es Hakadosh Baruj Hu quien a través del profeta nos está abordando, nos está dirigiendo a nosotros. Recuerda estas cosas Jacob e Israel. Se está refiriendo a los judíos. Se está refiriendo a nosotros. Jacob e Israel. Importante destacar, nuestros sabios dicen que Jacob e Israel son dos cualidades de la misma conciencia. Dicen que Israel es el ideal y Jacob es la expresión material de ese ideal. O sea, Israel tiene una connotación divina. O sea, Israel, el que está con Dios, el que pelea con Dios, no que está peleando con Dios en un ring, no. Están librando una pelea común, propósito común. Pelea en el sentido de que es un proceso, no necesariamente una agitación, confrontación, etc. No lo veamos de esa manera. Y el hecho de que sea un proyecto divino, una interacción con Dios, nos eleva a una posición espiritual mayor. Jacob es la expresión material de esa alianza. Bien, de esa asociación. Entonces repetimos, recuerda estas cosas Jacob e Israel porque tú eres mi servidor. Lo que te decíamos ahora, o sea, hay un nexo, hay una alianza, hay un plan entre Dios e Israel. Yo te he formado, para mí tú eres servidor Israel. No me olvides. Yo he borrado como una densa nube tus transgresiones y como una nube tus pecados. Retorna a mí, yo te he redimido. Ahora, esto nuestros sabios lo entienden de diversas maneras. Dios nos ha redimido. ¿Dónde nos ha redimido? De Egipto y de otros exilios en los que hemos estado. Y ha prometido que nos va a redimir de este último exilio. Entonces lo podemos tomar como un fenómeno histórico real y también como una promesa hacia el futuro. Ahora, recordemos, hay que enfatizar mucho, todo Isaías está escrito en pasado, no hay nada que hable de futuro. El tiempo futuro no se conjuga en ninguna parte. Todo está ya hablado. ¿Por qué? Porque ya se dio, ya está establecido. Entonces, cuando él dice, yo ya he dado mi redención, la redención está ahí. Somos nosotros los que tenemos que extendernos y alcanzar a ella, alcanzarla. Yo te he redimido. No estamos hablando de una sola redención, estamos hablando de una redención total.
sea, cada uno te va a redimir en partes. Es un proceso. Tenemos que entender esta redención como un proceso que se da en etapas, pero no necesariamente como una que ya pasó, que otra que es un proceso que tiene que ver, es parte de la misma. O sea, el éxodo de Egipto fue una fase. El retorno de exilios en otro lado fue otra fase. Y ahora hay una fase final. Pero cuando dice yo te he redimido, ya se dio. El exilio en Babilonia fue una opción, no fue no fue algo, no fue un castigo de Dios. Fue una consecuencia precisamente de la idolatría. Idolatría, incesto y homicidio con la causa de la destrucción del primer templo y nuestro consecuente exilio en Babilonia. O sea, una condición directa de nuestros actos que Dios nos había advertido además. Con 70 años van a estar afuera y yo lo voy a traer de vuelta. Lo voy a traer de vuelta y quiere decir, cuando se cumpla, cuando ustedes ya hayan aprendido la lección del exilio babilónico en este caso, yo lo retornaré, dice Dios. Entonces, una vez que aprendamos las lecciones, Dios sabe cuándo aprendemos las lecciones. Por ahí dicen que el maestro está... ¿Cómo que es? El maestro llega cuando el discípulo está preparado. Exactamente igual acá. Acá 2:1 dice, está en un exilio. ¿Cuánto es el exilio? El último exilio, más de 2000 años. Necesitamos prepararnos por 2000 años para que el maestro de la redención final como el maestro, se manifieste. Entonces, en ese sentido tenemos que entender el exilio como un proceso de aprendizaje, no como un castigo. Y unos nos demoramos en aprender más que otros. Pero, por ejemplo, en el caso de Israel, en el caso de las profecías, las últimas profecías, los judíos están retornando a Israel lentamente. Pero se está dando el proceso. Lo que quiere decir que aquellos que estamos regresando, más rápido que otros, estamos aprendiendo la lección más rápida, o ya la aprendimos. Entonces Akadosh Baruj Hu nos da el privilegio de volver. No todos pueden volver. Acuérdense que la redención de la esclavitud en Egipto la recibieron únicamente, dice el Midrash, cuenta el Midrash, el 20% de la población. Eso es bastante, quiero decir, un número significativo en el sentido de que el 80% de la gente simplemente no salió de Egipto. Cuenta el Midrash que murieron en la playa de la oscuridad. Muy simbólico además. Uno muere en la oscuridad. O sea, no muere de hambre, no muere de, o sea, la muerte fue una muerte relacionada con la oscuridad. ¿Cómo puede matar la oscuridad a una persona? Interesante. Algunos dirán, bueno, con sarcasmo, con... Perdón. Con ironía, ¿no? Porque se golpeaban con lo que se caía en un hueco y se morían porque no veían. No. Estamos hablando de una condición espiritual aquí. Y aún así, ese 20% que salió, acuérdense, muchos murieron en el desierto porque no estaban preparados para la nueva realidad, para la redención de ese entonces, de esa fase. De la misma historia acá. Ahora, todos queremos que todos los judíos, los 14 millones que hay en el exilio, todos vengan, ¿no? Entonces tendríamos 20 millones de judíos en Israel, todos viviendo en Israel. Pero sabemos que eso no va a pasar. Eso lo sabemos, es evidente. Si no, nada más pregunten, ¿no? En Colombia, en Estados Unidos, en Argentina. ¿Y ustedes por qué no se van a vivir a Israel? No les interesa. Inclusive entre la gente observante. No creen que la Elías es parte de la identidad judía, es parte de la redención final. Aunque a los profetas lo dicen. Y la Torá también lo dice. Yo lo dispersaré, yo lo recogeré. Si Él no recoge, pero si nosotros queremos que Él nos recoja.
Entonces, prestemos atención a eso. Y es cuestión de libre albedrío. O sea, que uno no está obligando a nadie aquí. Son opciones. Ahora, es interesante lo que recientemente pasó en Francia, ¿eh? Bueno, famoso de la revista Charlie Hebdo. Ya muchos judíos están saliendo de Francia y dicen, este lugar se está volviendo invivible porque hay demasiado terrorismo islámico, hay demasiado fundamentalismo islámico, hay demasiado odio islámico. Un odio que tiene procedencia, tiene nombre. Y ya no es seguro vivir en Francia. Entonces tienen que venir. Otros que quieren seguir viviendo en el exilio se van a vivir a Norteamérica o se van a otra parte. Pero hemos dicho, es una opción. No necesitamos que nos den palo para venir acá. Pero es evidente que Hakadosh Baruj Hu quiere darnos palo para que regresemos. Quiere que estemos todos acá. Para que Él finalmente, esa es la precondición para que Él finalmente revele su presencia en este mundo. La gente sepa, ahí está. Y olvídense que va a ser un viejo, barba larga, con una mirada bonachona y medio como tipo triste todo el tiempo, ¿no? Todas las maldades que hacemos nosotros. Eso no es la presencia la que se da. No es un hombre, no es una persona. Cuidado con eso. El atributo divino que está en la Torah, que hablan de Rav Hesed, Bemet, Erev Apam, todo eso, Hanun Berrahun, todas esas cualidades positivas en la conciencia que tenemos, que están en constante conflicto con las tendencias y cualidades negativas, se van a manifestar completamente. O sea, en otras palabras, no va a haber espacio para nada distinto a los modos y atributos del Creador. Esa es la revelación de Dios en la era mesiánica. O sea, para aquellos que están creyendo que va a venir, va a bajar del cielo un tipo con barba y tal, olvídense de eso. Eso no es judaísmo. Ni está escrito así en ningún lado en el judaísmo. Así que mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Que Baruj Hu está diciendo, retorna a mí, yo te he redimido. O sea, está de tu parte hacerlo. Te toca a ti ahora, yo estoy contigo. Tú creías que yo me había separado y no me he separado, aquí estoy. Te redimí, perdoné tus transgresiones, tus pecados. Tú sirves, Israel, a mi propósito, dice Dios, de hacer prevalecer el bien en el mundo. Yo estoy contigo, tú eres mi servidor. Esa es la función de servidor de Israel, ser el portavoz de la voluntad de Dios. Bien, decimos acá, vamos a ver qué comentamos acá en el blog. Servir a Dios es vivir a través de nuestra conexión con Él. En otras palabras, servir a Dios no es servirlo a través de lo que nosotros creemos que es. Nuestra conexión con Él, de la cual quiere Dios hacernos conscientes. Nuestros sabios señalan, esto es importante lo que vamos a decir ahora acá en el blog. Nuestros sabios señalan la diferencia entre crear o hacer y formar. Yotzer or ubore hoshe gose shalom ubore dakol. Hace la luz, crea la luz y forma la forma. Ya. Forma la luz y hace la oscuridad. O hace la oscuridad y forma la luz. Ahora no vamos a entrar en eso. El cuento es que hay dos definiciones que aparecen mucho en el Tanaj. Acá está precisamente. Ellos deducen esta diferencia de la declaración: Él forma la luz y crea oscuridad. Forma la luz y crea oscuridad, lo que decíamos antes. Hace paz y crea todo. Yotzeror ubore hoshech, ose shalom ubore et hakol. Esa es la traducción en hebreo. O al revés, de dónde viene. Tomada de la Torah respecto a la creación de Dios en el libro de Génesis. Indican que lo que Dios forma sirve a un propósito particular. Esto es clave. O sea, cuando Dios forma algo que le está dando forma, lo está detallando, lo está modelando, para hacer algo específico.
sirve un propósito mientras que lo que Dios crea son accesorios para la realización de tal propósito. Interesante. O sea, la oscuridad cumple un propósito, o sea, no un propósito en este caso, es un accesorio para que se cumpla el propósito que es hacer prevalecer la luz. Como decíamos antes, cuando Dios creó luz y oscuridad, la oscuridad la creó como referencia para elegir la luz. Es como obvio, ¿no? Hasta uno en lo oscuro no busca la luz. Entonces vemos que en ese sentido la oscuridad y todo lo que es negativo, ¿no? Estamos hablando ya de la oscuridad en la conciencia, o sea, las tendencias y rasgos negativos en la conciencia, son referencias para buscar lo bueno de los modos y atributos de amor. Bien, en el orden de la narración de la Torá, lo que Dios creó, o sea, en el principio, es el contexto de lo que Él previamente había formado. O sea, cuando Dios creó el universo, Él había formado a Israel. Israel ya existía, la Torá existía, el Shabbat existía. ¿Qué pasa? Dios crea, hace la creación para que Israel, para que la luz cumpla el propósito de esa creación. Bien, lo decimos acá. De allí que Israel se ha llamado para su propósito en la creación de Dios en general y específicamente en el mundo material como luz para las naciones. O sea, cuando estamos hablando de que desde el principio Dios ya nos tenía, no estamos hablando de este mundo material, estamos hablando de lo que Dios planea en su creación. No sabemos qué. La primera tarea fue el mundo material, el planeta Tierra. Sean la luz para las naciones. Y nos eligió para que seamos eso. Decimos acá, Dios reitera su recordatorio, pidiéndonos también que no lo olvidemos. Esto es importante en esos dos versículos que leímos. Especialmente luego de decirnos que Él ha retirado las tendencias y rasgos negativos de la conciencia que nos hacen transgredir lo bueno en la vida. Solo tenemos que darnos cuenta que nuestra conciencia es realmente libre, siempre y cuando hagamos de esta liberación una liberación del mal. Cuando decimos libres, ¿es libres de qué? ¿Nos libramos de qué? De lo negativo, del mal. Algo concreto y práctico en cada aspecto y dimensión de la vida. O sea, no estamos hablando de algo abstracto, estamos hablando de algo real, presente y real. Nada más hay que mirar, leer los periódicos para darnos cuenta de la maldad hasta dónde está llegando. Así que ojo, así debemos retornar a Dios porque Él nos ha redimido del cautiverio en aquello negativo que hemos creado. O sea, Él nos perdonó, nos dice, ok, ustedes han aprendido de lo que es negativo. Ya que aprendieron de lo negativo, ahora sí vengan. Ya tienen la lección aprendida, ya limpiaron la vasija de vuestras conciencias, de todo lo que es negativo. Viene la vasija limpia. Ahora vengan, vamos a llenarla con lo que es real, con lo que es verdadero. Bien, regresamos al profeta, versículo 23. Decimos, canten de júbilo cielos, porque el Eterno lo ha hecho. Está hablando de la redención. Griten de alegría profundidades de la tierra, o sea, la tierra abajo y el cielo arriba. Estallen montañas en gritos de júbilo, y el bosque y todo árbol en él, porque el Eterno ha redimido a Jacob y se glorifica en Israel. Entonces, Hakadosh Baruj Hu está hablando del cielo y de la tierra, o sea, está hablando de toda la creación, lo que conocemos, la creación del cielo, de todo lo que Él ha creado, que sabemos que Él ha creado, lo que nos dice la Torá que Él ha creado. Entonces, regocíjense, Israel está redimido. En otras palabras, nosotros, como pueblo de Dios, como manifestación material de lo que Dios quiere que exista en su creación, en el mundo material, este mundo, el hecho de que seamos sus socios, eso ya es una redención de todo lo que es malo, porque Él está con nosotros. Entonces ya el problema es nuestro si nosotros sabemos que tenemos todas las cualidades y tendencias positivas
especiales, o sea, como una excepción, como pueblo elegido. Y nosotros, digamos, no vamos a hacer como las naciones. Vamos a tener ídolos como las naciones. Vámonos a Las Vegas y a Hollywood. A las fantasías e ilusiones de ego. Pues esa es nuestra opción. Bien, decimos acá, todos los niveles y aspectos de la conciencia también deben asimilar nuestra liberación total decretada por Dios y celebrar su redención. Estos incluyen el más elevado conocimiento de nuestra conexión con Él, cielos, las pasiones e instintos que nos impulsan a vivir con intensidad las profundidades de la tierra, los valores y principios por y para los que vivimos, las montañas, y todo lo que proviene de lo bueno en la vida, el bosque y sus árboles. Son metáforas. Todo esto debe regocijarse por la liberación especial que Dios ha infundido en nosotros para entrar en la era mesiánica. O sea, esta liberación tiene un propósito, no es decir, bueno, ya los liberé del mal, ¿y ahora qué? Entonces ahí tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, cuando tengamos esa conciencia, lo sabremos. O sea, esa nueva fase en la conciencia humana y en la creación de Dios, en la era mesiánica. Así asimilamos que Dios se glorifica en Israel porque nuestro destino es hacernos conscientes de su voluntad y propósito para su creación y realizarlos tal como lo reafirma el siguiente versículo que dice, versículo 24. Así dice el Eterno, tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Dios literalmente nos parió. Yo el Eterno que lo hago todo, que extiendo por mí mismo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es dueño, dirige y controla su creación. Es el Dios de la creación. Decimos acá, el hecho de que Dios diga que Él mismo nos formó desde el vientre tiene significados multidimensionales, decimos aquí. Por definición no podemos concebir, comprender o asimilar quién o qué es Dios. Eso ya lo sabemos como judíos. De allí que la alegoría de formarnos desde el vientre nos lleva a darnos cuenta que su formación de nosotros, cuando Él nos formó, provenga de dentro de Él mismo. Entonces nos parió, ¿no? Está usando la metáfora como si venimos de Él. Tal como la luz es formada por Él. O sea, es inherente a Dios, la luz. Enseguida dice que Él, Dios, crea todas las cosas según su voluntad y de acuerdo a su plan. Vamos ahora al versículo 25. Dice, que frustro las señales de los impostores y hago necios a los adivinos, que hago retroceder a los sabios y desvanezco su sabiduría. O sea que todo viene de Dios. Esos sabios que se creen que son muy sabios, por favor, deben darle gracias a Dios que Dios los está usando de instrumentos para manifestar la sabiduría de Dios en el mundo material. En vez de vanagloriarse de que son genios. Cuidado. Cuidado. Decimos también acá, esto quiere decir que Dios disipa las tendencias negativas en la conciencia y las fantasías e ilusiones de ego representadas por las alegorías mencionadas en este versículo. Por definición, los impostores no son lo que representan, al igual que las fantasías que creamos a partir de creencias y sentimientos de carencia. No somos lo que carecemos, sino lo que tenemos en abundancia. De allí que debamos ser conscientes de quiénes somos y no de lo que tenemos o carecemos, porque en nuestra esencia y verdadera identidad sabemos lo que somos. Entonces uno tiene que saber quién es. Y como hemos dicho, lo que uno tiene no define lo que uno es. Cuidado.
Esto es el amor de Dios, de donde proviene todo lo formado y lo creado. Entonces Dios nos recuerda también la necedad inherente a la supuesta sabiduría de las fantasías e ilusiones de ego. Estas nos conducen a la vanidad y futilidad de los ídolos que creamos y que nos separan de nuestra razón de Dios y propósito, su voluntad de Dios en la vida. Versículo 26, que confirma la palabra de su servidor Israel y realiza el consejo de sus mensajeros, que dice de Jerusalén que ella es habitada y a las ciudades de Judá serán reedificadas y sus ruinas levantaré. Ahora lo vemos como si Jericó se volviera a construir, como si las otras ciudades vuelvan otra vez a su esplendor de antaño. Pero tenemos que entender esto también metafóricamente. O sea, cuando estamos hablando de las ciudades y pueblos de Israel, de Judá, estamos hablando de cualidades, rasgos y tendencias positivas en la conciencia que hemos dejado de lado, que hemos hecho ruinas a través de la historia. Hemos arruinado la generosidad, hemos arruinado la solidaridad, hemos arruinado el cuidarnos unos a otros. Entonces son ciudades, son principios, valores. Acá Perú lo va a reconstruir. Él lo va a reconstruir. O sea, lo va a volver a poner de vuelta en nuestra conciencia. Para que eso ocurra, como hemos dicho, Él va a remover las ciudades que no sirven. La va a reemplazar por aquellas que siempre han servido, pero que nosotros nos encargamos de destruir, de convertir en ruinas. Decimos aquí, la palabra de Dios, o sea, la Torah, es el plan y propósito para los hijos de Israel, su servidor, como los mensajeros que realizan su voluntad. Este conocimiento es lo que nuestros sabios místicos llaman Jerusalén, como el más elevado nivel de conciencia desde el cual nos hacemos conscientes de nuestra conexión permanente con Dios. Él promete poblarla con lo bueno que representan los hijos de Israel y las cualidades, tendencias y rasgos positivos como ciudades de Judea, de Judá. En este sentido, Judá es la regencia. Hemos dicho que la conciencia mesiánica se manifiesta a través de la línea davídica, que es la línea de Judá, de la tribu de Judá. En este sentido, como hemos dicho, Judá representa la regencia como dirección y liderazgo para cumplir el destino de Israel. Así, la desolación de las ruinas dejadas por la futilidad de las fantasías e ilusiones de ego será reconstruida con los modos y atributos de amor. Estos son las tendencias positivas en la conciencia, como es obvio. Versículos 27 y 28. Que dice al abismo, Dios, dice al abismo, secaos y tus ríos hago secar. Que dice de Ciro, el rey de Persia, recuerden, Él, Israel, es mi pastor, y todo lo que me deleito, en lo que me deleito lo cumple. Lo mismo al decir de Jerusalén, tú estás reconstruida, y del templo, tú estás fundamentado, cimentado. Decimos acá, es la profundidad de Dios lo que ha acontecido y lo que acontecerá, como premisa para que asimilemos nuestra misión en el mundo, la cual es su deleite y satisfacción. Dios nos dice una y otra vez en la Torah, repetidamente en el libro del Deuteronomio, como sabemos, y a través de sus profetas, que nuestra redención ya ha sido decretada. Nos hemos referido a esto antes. Solo tenemos que hacernos plenamente conscientes de esta redención, reconstruyendo la conexión individual y colectiva con el Creador.
Esta conexión, este nexo, es Jerusalén y el templo como los cimientos de nuestra identidad para cumplir su voluntad. Nuestros sabios enseñan que estos dos versículos están relacionados tanto con Ciro, rey de Persia, como con Israel respecto a la voluntad de Dios en torno a su redención. O sea, tienen una función en el momento histórico donde estaba ocurriendo y para el futuro, que es ahora. El futuro entonces es ahora, el presente de nosotros. En los tiempos de nuestro exilio en Babilonia, Ciro representó al rey que cumple la voluntad de Dios. Recordemos que Babilonia se volvió colonia de Persia. Bien, o sea, Ciro anexó Babilonia a Persia. Ciro representó al rey que cumple la voluntad de Dios tal como lo hace Israel. O sea, se repite muchísimo de que Dios usó, los profetas dicen, Él usó a los reyes como usa toda su creación para hacer cumplir su voluntad. Dios ordena a Ciro permitir el regreso del pueblo hebreo a su tierra para reconstruir su conexión y relación con Él. Estas son la razón y el propósito de Israel en el mundo material. Por eso Él quiere que estemos en nuestra tierra. Isaías se refería otra vez a Ciro en el próximo capítulo, o se referirá más bien, otra vez a Ciro en el próximo capítulo 45, como el medio y el mensajero para que Israel retorne a su tierra. Bien, entonces con esto ampliamos nuestro comentario número 69 en el blog sobre los mensajes de Isaías en torno a la redención final en el judaísmo. Les deseamos como siempre que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom y hasta la próxima.